Él es Jehová Dios de la creación. Él es Jehová Dios todopoderoso, la roca eterna de mi salvación. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Él es el gran yo soy, el Dios de Abraham, Jehová Shalom, el Dios de paz yo soy, el Dios de Israel, por la eternidad. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, todopoderoso. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, Dios de la salvación, Dios del Mesías. Su Hijo Él envió, del Padre Él habló. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, todopoderoso. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Él es tu proveedor, Jehová Jireh, Dios de la salvación, Dios del Mesías. Su Hijo Él envió, el Padre Él habló. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, todopoderoso. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya, canta aleluya. Él es Jehová, todopoderoso. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Él es Jehová Rafa, tu sanador. Canta aleluya, Él es Jehová, canta aleluya. Él es Jehová tu sanador y el que te va a sanar en este día también. Él ya te ha sanado por sus llagas, dice la palabra en Isaías 53, verso 4 y 5. El verso 5, la última parte dice, por sus llagas fuisteis vosotros curados. Bienvenidos al programa Fe Victoriosa. Y como siempre, nos gusta abrir el programa con nuestra escritura fundamental, la escritura de donde hemos derivado el nombre de este programa Fe Victoriosa. Primera de Juan 5, el verso 4 y 5, dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Verso 5 dice: ¿quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Si tú has creído que Cristo Jesús es el Hijo de Dios y lo has confesado como el Señor y Salvador de tu vida, tú tienes una fe vencedora, una fe victoriosa, una fe que ha vencido al mundo. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús ya venció el mundo en tu lugar. Cristo Jesús derrotó al diablo,
venció la muerte, venció el pecado, resucitó con poder y victoria y te dio a ti la victoria. Te dio a ti esa fe que vence al mundo. Cristo Jesús venció al mundo en nuestro lugar. Cristo Jesús derrotó a Satanás en tu lugar. Vamos a continuar en este glorioso tema que hemos estado ya estudiando por algunas semanas, la realidad de la santificación por la palabra. La realidad de la santificación por la palabra. Nos dimos cuenta en los versos fundamentales. Quiero leer esos versos fundamentales porque son las escrituras donde nosotros estamos tomando este estudio. Levíticos, el capítulo 11, el verso 45. Porque yo soy Jehová, que os hago subir de la tierra de Egipto para ser vuestro Dios. Seréis pues santos, porque yo soy santo. Dios es el que está hablando aquí a través de la palabra de Dios. Dios está diciendo que Él quiere que su pueblo sea un pueblo santo. ¿Qué significa la palabra santo? Santo significa apartado, ser separado para el uso y el servicio de Dios. Las cosas santas, por ejemplo, son las cosas que se usan en el tabernáculo, en el templo, para los servicios de Dios. Son santificados, son apartados, ya no se pueden usar para otras cosas comunes, para otras cosas seculares. Ahora son apartados exclusivamente, escuche bien, exclusivamente para el uso y el servicio de Dios. Dios quiere que su pueblo sea santo, no solamente a vez en cuando, no solamente ser usados para el servicio de Dios, para las cosas de Dios en los domingos o los miércoles, y luego el resto del día hacer lo que queremos, hacer lo que nos pega la buena gana. No, Dios está pidiéndole, Dios está llamando a su cuerpo, Dios está llamando a su iglesia a que se aparte exclusivamente para Dios, que no estén mezclados, que no tengan un pie en el mundo y otro pie en el reino de Dios, en el reino de tinieblas y en el reino de luz. No, es tiempo que usted haga una decisión de calidad y usted se entregue completamente a Dios. Dios está llamando a su pueblo. Dios está diciendo que Él quiere que seamos santos porque Él es santo. Y luego vemos en Pedro, el apóstol Pedro por el Espíritu Santo también nos da esta exhortación por el Espíritu Santo. En 1 de Pedro, el capítulo 1 y en el verso 16, porque está escrito, sed santos, porque yo soy santo. Sed santos, porque yo soy santo. Cristo Jesús nos compró, nos rescató con un precio muy grande. Dios pagó el precio, dice el verso 18 del mismo capítulo 1 de 1 de Pedro, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Dice, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, sino, dice, no con cosas corruptibles, como plata y oro, o diamantes y perlas. Dios no usó esas cosas corruptibles para rescatarnos. Fíjese lo que Dios usó, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero, sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y en Hebreos 12:14. Hebreos 12:14. Dice así: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá a Dios. Ahora, para mí, este verso tiene una doble explicación, una doble para mí, y yo quiero explicárselo de esta manera porque así yo lo veo y así lo podemos entender también. Dice la palabra en el verso 14 que sin santidad nadie verá al Señor. Seguir la paz con todos
y la santidad. La palabra santidad viene de la palabra, deriva de la palabra raíz, santo, santo, ser separado, apartado, exclusivamente para el uso y el servicio de Dios. Y cuando digo exclusivamente para el uso y el servicio de Dios, estoy diciendo que eso ya no se puede usar para otras cosas. Porque si usted ya lo apartó para el reino de Dios, entonces ya debe de ser usado exclusivamente para Dios. Dios lo va a utilizar. Ahora, Dios nos está pidiendo a nosotros que seamos exclusivamente para Él, no para el mundo, no para la carne, no para los deseos de este mundo. Pero Él quiere que nos separemos del mundo, nos separemos de los deseos de nuestra vana manera de vivir que recibimos de nuestros padres, como dice 1 de Pedro, sino que seamos separados para el uso y el servicio de Dios, exclusivamente para Dios, para ser usados y ser vasos en las manos del Señor. Dice el verso 14 de Hebreos: seguir la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Ahora, número uno, esto quiere entender de que si no nos separamos exclusivamente para Él, no vamos a ver al Señor. Cuando pasemos de esta vida a la otra, es muy posible que muchos no vayan a ir a la presencia de Dios porque no se separaron, no se santificaron como Dios nos dijo que nos santificáramos. Eso es para el día futuro, cuando el Señor venga por nosotros y tengamos que estar nosotros en la presencia de Dios. Entonces, en ese caso, dice la palabra que sin la santidad nadie va a poder ver a Dios. Pero también podemos verlo de esta manera: si yo quiero ver la manifestación de Dios en mi vida mientras que estoy aquí en este mundo, mientras que estoy viviendo aquí en esta tierra, si quiero que Dios se manifieste en mi vida, primero, si quiero que Él se manifieste en mi vida protegiéndome, si yo quiero ver al Señor en mi vida, en su protección divina, dice la palabra de Dios que cuando José fue vendido por sus hermanos a los ismaelitas, y luego lo llevaron y lo vendieron a Potifar, uno de los oficiales de Faraón en Egipto, dice la palabra que Dios estaba con José. El mismo amo, el mismo dueño de José pudo notar, la Biblia dice que Potifar vio que Dios estaba con José, porque todo lo que José hacía prosperaba. La casa de Potifar prosperó en grandemente, le fue muy bien, porque José estaba ahí. Y la Biblia dice que Dios bendijo la casa de Potifar a causa de José. Y la Biblia dice que Potifar, como dije ya anteriormente, Potifar podía ver que Dios estaba con José. Ahora en este caso podemos decir que José pudo ver a Dios en su vida. Potifar pudo ver a Dios en la vida de José. ¿Por qué? Porque Dios estaba con él prosperándolo. Ahora, dice la palabra de Dios, yo lo puedo ver de esa manera y quiero que usted lo entienda de esa manera también, porque si usted quiere que Dios se manifieste en su vida, si usted quiere ver a Dios en su vida para protegerlo de todo peligro y todo daño, como Él ha prometido en Salmos 91, dice el verso 11, y Él mandará a sus ángeles alrededor de ti para que te cuiden en sus manos, para que tu pie no tropiece sobre piedra. Si tú quieres ver que Dios bendiga las obras de tus manos y que todo lo que tú hagas prospere, también eso es lo que dice que sin santidad no vamos a poder ver a Dios manifestado en nuestras vidas. No vamos a poder ver la presencia de Dios en nuestra vida, y el mundo tampoco, menos el mundo, menos la gente que no cree en Cristo Jesús, menos la gente incrédula, no van a poder ver a Dios en tu vida. ¿Por qué? Porque no estás cumpliendo la parte de la palabra que Dios está pidiendo. Dios está ordenando: sed santos porque yo soy santo. Y la palabra de Dios nos dice aquí en el verso 14 que debemos de seguir nosotros la paz con todos, y luego debemos de seguir
la santidad. Debemos de perseguirla, seguir la santidad. Dice, sin la cual nadie verá al Señor. No vas a poderlo ver en tu cuerpo físico, sanándote de enfermedades, sanándote y librándote a ti de todo ataque del enemigo. Si tú quieres ver a Dios en tu vida, si tú quieres ver el poder de Dios manifestado en tu hogar, en tu cuerpo físico, entonces sigue la santidad. Sigue la santidad. Apártate para el uso y el servicio de Dios. Vamos a continuar aquí algunas notas más. Cristo Jesús oró en Juan el capítulo 17, el verso 16 y 19. Cristo Jesús oró esta oración: no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Y luego dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Vamos a Juan, abra su Biblia ahí y anote estos versos. Juan 17, verso 16 al 19. Dice, no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Sepáralos, santifícalos, apártalos en tu verdad. Tu palabra es verdad, dijo Jesús. Verso 18. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. El verso 19. Por ellos yo me santifico a mí mismo, para que también ellos sean santificados en la verdad. La palabra es verdad. Querido hermano en Cristo, querida hermana en Cristo, sin la palabra de Dios en tu vida, tú no puedes verdaderamente ser santificada, no puedes apartarte. Cristo Jesús, orando al Padre, dijo, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Cristo Jesús nos dio su palabra, y con su palabra usted y yo, tú y yo podemos ser santificados, podemos ser apartados del pecado, apartados del mundo, ser apartados exclusivamente para el uso y el servicio de Dios. La palabra de Dios, eso es lo que hace. Apunta estas notas, apunta estos versos. La palabra de Dios, escucha bien, la palabra de Dios nos separa del mundo y del Señor del mundo. El Señor de este mundo, ¿quién es? Satanás. Segundo de Corintios 4:4 dice, en el cual el Dios de este siglo ha encegado el entendimiento de los que no creen. Entonces podemos ver de que la palabra nos separa, nos aparta del mundo y de su Señor. Nos separa del diablo, nos separa de las cosas que el diablo nos puede hacer también. Juan, el capítulo 8, verso 32, Cristo Jesús dijo, conoceréis la verdad. Y es la palabra, acuérdense, la palabra de Dios es verdad. Cristo Jesús mismo dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces, quiero que usted escuche bien. La palabra de Dios y la verdad son los mismos. Cristo Jesús dijo, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. Tu palabra es verdad. En el verso 8, capítulo 8 de Juan, verso 32, Cristo Jesús dijo, conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Conoceréis la verdad, la palabra, conoceréis la palabra y la palabra, la verdad, la palabra os hará libre. ¿Libre de qué? Del pecado. ¿Libre de qué? De las enfermedades. ¿Libre de qué? De la derrota. ¿Libre de qué? De la ruina. ¿Libre de qué? De las enfermedades, de la miseria, de la escasez, de la pobreza. Cristo Jesús te está diciendo que con la verdad, con la palabra de Dios en tu vida, y conociendo esa palabra, conociendo esa verdad, tú vas a ser apartado, vas a ser librado del dominio de las tinieblas y de Satanás y de todo lo que el diablo tiene, de todo lo que este mundo ofrece, miseria, angustia,
dolor, hambre, sed, desnudez, escasez, todo eso. La palabra de Dios entonces nos separa del mundo y de su Señor. También la palabra de Dios, escuche bien, la palabra de Dios nos separa del viejo hombre o el hombre viejo. Ahora déjeme explicar eso, porque quizás hay algunas personas, algunas hermanas ahí que están diciendo, a lo mejor me va a apartar de mi esposo porque mi esposo es viejo. No estamos hablando de su viejo, no estamos hablando de su esposo. Estamos hablando del hombre viejo, que es la carne, el hombre viejo, la carne. Vamos a la palabra, vayamos a la palabra y vamos a darnos cuenta que la palabra, la verdad, nos separa. La palabra nos separa del hombre viejo, de la carne, del hombre viejo. Abra conmigo su Biblia al libro de Efesios. Efesios el capítulo 4 y vamos a leer el verso 23 y 24 del libro de Efesios. Efesios 4. Lo voy a leer, dice así, Efesios 4, 23 y 24. Y renovaos en el espíritu de vuestra mente. Renovaos en el espíritu de vuestra mente. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Aquí está otra vez la palabra, santidad de la verdad. La palabra es verdad, la palabra de Dios es verdad. Ahí está en el verso 24. Renovaos en el espíritu de vuestro entendimiento. ¿Cuál es eso? Su mente. Usted debe de renovar su mente. ¿Con qué? Con la palabra de Dios, con la verdad. Dice el apóstol Pablo por el Espíritu de Dios a los Efesios. Y el Espíritu de Dios nos habla y nos dice, vestidos del nuevo hombre. ¿Cuál es el nuevo hombre? La nueva criatura. El nuevo hombre eres tú, que has nacido de nuevo, que tienes a Cristo en tu corazón. Tu espíritu humano es el nuevo hombre, creado según Dios en justicia y en santidad de la verdad. Santidad de la verdad, que es la palabra de Dios. Verso 25, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Entonces vemos aquí de que la palabra de Dios nos está diciendo en el verso 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre, desvístanse del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? Nos está diciendo esto, que la palabra de Dios, la verdad, nos separa del viejo hombre o del hombre viejo. Muy bien, vamos a otro punto, punto número 3. Punto número 1 es, la palabra nos separa del mundo y del Señor del mundo, de Satanás, del diablo. Punto número 2, la palabra de Dios nos separa, nos santifica, nos separa del hombre viejo, que es la carne, con sus deseos. Punto número 3, la palabra también nos separa de cosas que estorban. Cosas que estorban. Ser insinceros, no ser sinceros. Esas cosas estorban. Esas cosas que están en el camino de nuestra santidad. La palabra de Dios nos separa de cosas que estorban. Efesios el capítulo 5, verso 1 y 2. Dice así, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Una vez más, capítulo 5 de Efesios, verso 1 y 2. Sed pues imitadores de Dios. Sed pues imitadores de Dios como hijos
amados. Esto le está hablando al cuerpo de Cristo, te está hablando a ti, me está hablando a mí. Dice, sed pues imitadores de Dios como hijos amados y andad en amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Entonces vemos aquí que el Espíritu de Dios nos está llamando, el apóstol Pablo, pero el Espíritu nos está diciendo que debemos de imitar a Dios. ¿Y qué es Dios? ¿Qué nos dice la palabra en Hebreos, el capítulo 12, 14? Que Dios dice, yo soy santo, por lo cual debemos de ser nosotros santos. Sed santos porque Jehová es santo. Entonces debemos imitar a Dios. Dios es santo y nosotros vamos a imitarlo a Él. Vamos a ser santos también. Vamos a Romanos 8:29. Romanos 8:29. Vamos rápidamente a Romanos 8:29. Anótelo ahí. Escríbalo ahí en su cuaderno. Ustedes que están escribiendo notas. Dice así: porque los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo. Y por lo cual él dice, por lo cual él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que antes predestinó, a esos también llamó, y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Qué hermosa escritura. La palabra de Dios nos está diciendo que en Cristo Jesús, a los que antes Él conoció, nos predestinó, a usted y a mí, nos predestinó para que fuésemos hechos conformes a la imagen de su Hijo amado, de Jesús, por el que Él, dice, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Debemos de imitar a Jesucristo. ¿Por qué? Porque ya tenemos esa habilidad. Hemos sido creados, hemos sido formados a la imagen de su Hijo amado, de Cristo Jesús. ¿Sabe? Nomás nos quedan unos cuantos minutos más, unos cuantos segundos más. Y quiero hacer esta oración con aquellas personas que se quieren entregar a Cristo. Dios te ha hablado y tú necesitas abrir tu corazón a Cristo. Haz esta oración conmigo ahí donde estás. Cierra tus ojos ahí donde estás. Si no quieres cerrar tus ojos está bien, puedes orar con tus ojos abiertos, pero ora esta oración conmigo. Dios, en este día de hoy, he oído tu palabra. Creo con todo mi corazón que Cristo Jesús es tu Hijo. Él murió en la cruz por mis pecados. Al tercer día resucitó de los muertos para darme vida eterna. Y hoy, públicamente, lo confieso como el Señor y Salvador de mi vida. Gracias, Padre, te doy porque hoy he nacido de nuevo. Soy una nueva criatura en Cristo Jesús. Amén. Te felicito si tú hiciste esa oración. Bienvenido a la familia de Dios. Hasta la próxima vez. Se despide de ustedes Ricardo Escobedo con el programa Fe Victoriosa. Bendecidos. Sé que soy un redimido y soy feliz.